Hoy vamos a hablar sobre el método comparativo de la criminalidad organizada y su rentabilidad económica en Colombia y Brasil en el último milenio. ¿Y por qué decidimos investigar esto? Principalmente porque encontramos grandes similitudes en la economía criminal de los países como Colombia y Brasil. Y esto lo queríamos investigar a través del método científico de la política comparada. Entonces, ¿por qué y cómo estos grupos criminales hacen de la actividad criminal algo tan rentable? Fue nuestra principal pregunta para todo el análisis de esta investigación. Como todo, tiene sus causas y efectos, y para este problema encontramos causas y causas subyacentes. Las causas eran falta de oportunidades económicas legales, lo que hacía recaer a las personas en la ilegalidad, también brechas socioeconómicas grandes y alta desigualdad, una ausencia estatal y, por supuesto, una corrupción que engrana todo lo demás. Las causas subyacentes son altos niveles de pobreza y exclusión social, una escasa inversión en programas de desarrollo social y económico y también una insuficiente cooperación internacional y regional para combatir el crimen organizado transnacional. Todas causas tienen sus efectos. Los efectos para esta problemática, las cuales encontramos que eran aumento de violencia e inseguridad ciudadana, pérdida de ingreso fiscal, disminución de desarrollo económico, esto porque los rúbricos de la economía criminal nunca son ingresos o ganancias para los estados. También vemos desplazamientos forzados de comunidades vulnerables y corrupción y debilidad institucional. La corrupción es un caso bastante interesante porque es a su vez causa, pero también es efecto. Y bueno, lo que planteábamos en el inicio, esta investigación se hizo en base al método científico de la política comparada. ¿Y este qué es? Como ya dije, es un método científico el cual se controlan las relaciones empíricas que se plantean como hipótesis entre distintas variables de distintos casos. Y lo que se pretende con la investigación es esclarecer la hipótesis que se plantea desde un inicio, ya sea para validarla, desecharla y además producir conocimiento, porque nosotros como politólogos podemos producir recomendaciones para poder intervenir estas situaciones. Y bueno, para el método comparativo lo podríamos resumir en 5 pasos. El primero es una definición conceptual y teórica de todo lo que vamos a investigar. Para este caso, nosotros tendríamos que saber muy bien qué es el crimen organizado y conocer muy bien las características de ambos países. Segundo y tercero, elegimos los casos, luego elegimos las variables y propiedades a investigar y comparar. Cuarto, como investigadores nos enfrentamos a dilemas porque muchas veces la investigación no es de tan fácil acceso, encontramos más variables que casos, más casos que variables, y allí en ese momento es donde nuestra cientificidad tiene que salir a relucir, ya que debemos escoger el caso y la opción que mejor convenga para nuestra investigación. Y por último, delimitamos espacio y delimitamos tiempo. ¿Cuáles fueron los casos y las variables que se estudiaron en esta investigación? Los casos fueron Colombia y Brasil. ¿Y qué comparamos entre esos dos países? Comparamos existencia de grupos armados, comparamos crisis económicas en ambos países, también si habían redes de contrabando y las condiciones geográficas que fueron determinantes para esta investigación. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en principio, vimos que ambos países viven en un conflicto armado y periodos de violencia. Esto hace que se genere aún más y más violencia, aún más y más pobreza, lo que lleva a generar grandes economías criminales en torno de esto. Segundo, hay bastante similitud en ambos casos, es decir, en ambos países, ya sea en la naturaleza de sus conflictos o del crimen organizado. En un principio, como investigadores, pensamos que vamos a encontrar diferencias bastante marcadas, pero nos llevamos una sorpresa, ya que son dos países que cuentan con demasiadas similitudes en las cuatro variables que comparamos. Tercero, encontramos que el papel de la geografía es determinante. Esto por dos principales razones. La primera son las zonas marítimas. Brasil tiene una zona marítima demasiado extensa y Colombia tiene 2 salidas marítimas. Esto genera muchos beneficios para estos grupos criminales.
y para movilizar toda su economía a través de estos pasos marítimos. Y lo segundo es que por las geografías que tienen ambos territorios hay una gran concentración poblacional en ambos casos. Esto hace que gran parte de los territorios, tanto Brasil y Colombia, haya muchísima ausencia estatal porque no hay mucha concentración de población en estas zonas. Esto a su vez permite que estos grupos criminales puedan actuar de una manera mucho más fácil y eficaz en los territorios donde hay más ausencia estatal y también son determinantes para que estos grupos criminales generen una autoridad donde el Estado no lo ha hecho. Por último, encontramos que la población en condición de pobreza es la principal víctima y victimario. ¿Por qué es víctima y victimario? Porque son la población donde más se ejerce la violencia, pero a su vez es la población que más se une a estos grupos criminales. Esto lo podemos entender porque las condiciones básicas de vida de estas personas van en deterioro, pasa y pasa el tiempo. No encuentran en sus estados posibles salidas para una mejora de vida y se ven obligados o se ven en la situación de comenzar una vida criminal porque el Estado no le genera otras oportunidades de vida. Ahora bien, posibles salidas, que esto es la parte más determinante como nosotros que creamos conocimiento. Teniendo en cuenta la similitud de ambos países, podríamos decir que una de las mejores opciones sería la cooperación regional, encabezada por Colombia y Brasil, gracias a estas similitudes, y con la ayuda de los demás países de la región de América, ya que esto no se queda en un problema particular de Colombia y Brasil, sino que es algo que perpetúa todo el continente. Entonces, la cooperación internacional es fundamental para la ayuda y para la eficacia de la intervención del crimen organizado, de las economías criminales y de la violencia. Además, sin duda, el ámbito social no se puede quedar atrás y esta cooperación internacional no simplemente debe ser coercitiva, sino que además debe ser inclusiva porque se deben dar mejoras en la calidad de vida de ambos países y, si se quiere, de la región, para erradicar de raíz el problema que es las crisis económicas, que es la falta de oportunidades y que es la ausencia estatal que se vive en ambos países. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado la política comparada. En definitiva, es una herramienta científica que nos ayuda a los politólogos a crear conocimiento.